Daniel capítulo 9, versos 24, dijimos. Ya lo tenemos ahí listo en la presentación. Está el texto, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria al Señor. Siéntese por favor. Tenemos aquí una versión, la versión de la Biblia de las Américas, que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta la destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. La Biblia de las Américas. Bien, antes de continuar con la enseñanza, yo quiero decirles que el Departamento de Educación Cristiana no lleva muchos años funcionando, especialmente a nivel distrital y local. Nosotros siempre habíamos trabajado casi que de manera independiente con el Departamento de Música, o lo que conocemos nosotros como el Ministerio de Alabanza o Comité de Alabanza. A nivel nacional y distrital se llama Departamento de Música o el área de música. Se trabajaba de manera independiente con escuela dominical y no se tenía las otras áreas. Ahora, gracias a Dios, desde hace unos años para acá, se logró consolidar todo el Departamento de Educación Cristiana. Se incluyó todo aquello que de alguna manera participa en ese proceso educativo, y por eso en este momento tenemos a nivel nacional y distrital 7 áreas, y a nivel local 6. Las 7 áreas a nivel nacional son escuela dominical, música, tenemos teología, educación teológica, educación secular, tenemos recursos educativos, tenemos también artística y
a la ESFOM, la Escuela de Formación Ministerial, que se trabaja solo con pastores. A nivel local, entonces, están las otras 6 áreas y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. No hace mucho, hace apenas unos días, tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro número 15 a nivel nacional de asesores y líderes, pastores involucrados en el trabajo de educación cristiana en Río Negro, Antioquia. Estuvimos allá los días 12, 13 y 14 de este mes. Y la participación es maravillosa, más de 400 personas en ese encuentro, involucradas en el proceso de educación cristiana en el país. Y eso que allí pues no estaban todos. A nivel nacional pueden ser tal vez unos 700 o 800 personas que están involucradas en este trabajo. Tenemos un director nacional o coordinador nacional que es parte del Honorable Consistorio de Ancianos, en este momento el hermano Fernando Sierra, que recibió del hermano Héctor Raúl Betancourt. Ahora es el hermano Fernando, que ha tomado el plan de trabajo y los proyectos para los próximos 3 años. A nivel de distritos también tenemos coordinadores. Por la gracia del Señor, yo trabajo ya hace casi 3 años aquí en el Distrito 5 como coordinador distrital de educación cristiana, y el trabajo es muy amplio. Yo le decía al hermano Elmer que se viene una gran propuesta, porque a través de una encuesta y un diagnóstico que se hizo a nivel nacional, donde participaron mis hermanos cerca de 4.000 líderes, tanto líderes locales como líderes distritales y nacionales. Se ha detectado que uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es que los hermanos, los creyentes y especialmente las nuevas generaciones no están leyendo la Biblia. No están leyendo la Biblia. La encuesta arrojó ese resultado, que el factor mínimo en todas las preguntas que se hicieron es el conocimiento bíblico. En algunas áreas, de verdad, mis hermanos, es muy preocupante. Para citar una situación, en los músicos del país, a pesar de la SCAN, todavía, hermano, sigue siendo el porcentaje más bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Se ha crecido mucho en conocimiento técnico, en conocimiento teórico. Se ha crecido mucho en la parte musical, pero todavía seguimos muy estancados en el tema del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el coordinador nacional propuso para este encuentro, y a partir de allí, hermanos, se está trabajando con el lema "en tu palabra". Ese fue el lema del encuentro, "en tu palabra", y se nos presentó el programa que viene para los próximos 3 años, donde se pretende abordar todas las áreas, todos los grupos, niños, adolescentes, jóvenes y la iglesia en general, con un programa de lectura y de estudio de la palabra del Señor. Así que les rogamos sus oraciones. Este proyecto se llama el ABC de la palabra, el ABC de la palabra. Entonces se está trabajando ya en un diseño de cómo se va a presentar toda esta propuesta, este programa, a todas las congregaciones del país. Vamos a participar todos. He expresado y les he contado todo esto porque estamos hoy iniciando nuestro
encuentro de educación cristiana aquí en Alfonso López. Yo sí les voy a rogar a partir de ahora, mis hermanos, que vengamos muy dispuestos a escuchar la enseñanza y que los que vamos a tener participación en los cultos para dirigir incluso la parte de la alabanza, entendamos que no estamos en cultos comunes, que este es un encuentro y que de verdad como lo que queremos es dedicarnos a estudiar temas escatológicos. Se necesita tiempo para exponer. Realmente ya nos tomamos hasta las 8 de la noche y una conferencia, una enseñanza como esta se necesita mínimo 1 hora, mínimo, pero se puede venir 1:30, 2 horas. De todas maneras no pretendemos, yo no pretendo esta noche agotar todo este material porque es un material muy amplio. Lo que vamos a hacer esta noche es como un esbozo, como entregarles a ustedes unas definiciones generales y que usted también se interese, como decimos nosotros popularmente, es picarlo con el tema para que usted se interese también en leer, en escudriñar, porque no tenemos el tiempo para abordar este tema de manera profunda, de manera amplia. Así que hoy prácticamente vamos a terminar viendo es un diagrama o un mapa conceptual, una línea de tiempo para que podamos entender algo del tema. Yo voy a invitar que levanten la mano los que conocen del tema, las 70 semanas de Daniel. Levanten la mano los que conocen el tema. Bien, tenemos 2, 4, 5, 6 personas. 6 personas. Eso quiere decir que el tema no ha sido tan trabajado, no es un tema común que abordemos constantemente. Creo que para algunos esta va a ser su primera experiencia frente a este tema. Levanten la mano los que nunca habían escuchado sobre este tema y esta es la primera vez que van a escuchar sobre las 70 semanas de Daniel. Bien, tenemos muchas manos levantadas. Gloria a Dios. Entonces a lo que vinimos, para aprovechar bien, siquiera es 1 horita. Las 70 semanas de Daniel. Vamos a continuar con la presentación. Yo les tengo 2 presentaciones y algo en memorias escritas. El término hebreo semana, que viene de Shavuot, esa es una palabra hebrea, plural shabuim, se deriva del número 7, Sheva, y significa literalmente un periodo de 7, septena, de la misma que en español se dice de una docena o de una quincena. La unidad de tiempo a la que 70 se refiere se debe determinar explícitamente, o más bien se puede inferir por el contexto. Esto significa que es igualmente válido hablar de una septena o semana de 7 días o semana de 7 años. ¿Bien? ¿Queda claro eso ahí? Entonces, bíblicamente y por el contexto que vamos a manejar, se puede hablar de septena o semana de 7 días, que es lo que normalmente nosotros manejamos, o semana de 7 años. Continuamos. Como ejemplo del uso de la Biblia, la semana de días y la semana de años. Vamos a mirar unos ejemplos allí. Deuteronomio 16:9. 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Levítico 25:8. Contarás también 7 semanas de año para ti. Observemos que se refiere a semanas de días en Deuteronomio, pero en Levítico
habla de semanas de año, donde ya, hermanos, la sectena o los 7 que viene de la raíz, no habla de días, sino de años. 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Eso está en la Biblia, estamos leyendo un texto de la Biblia. En este libro de Daniel, los datos indican que se trata de semanas de años. Cuando el autor del libro desea referirse a días, lo afirma sin lugar a dudas, como en el capítulo 8, verso 14, y le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Allí hablando de días. En el capítulo 10, verso 2, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. Entonces, cuando él está hablando de días, lo deja bien en claro. Pero cuando se habla de las 70 semanas, la visión de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel, se habla de semanas de años, o sea, semanas de 7 años, no de 7 días. Continuamos. Como ejemplo del uso de la Biblia, la semana de días y la semana de años, el contexto inmediato de tiempo son los 70 años de las desolaciones profetizadas por Jeremías. Esto indica claramente que Daniel pensaba en términos de años. Por estas razones, la mayoría de los exégetas y también los traductores de la Biblia entienden el plazo de las 70 semanas como de años, o sea, 490 años. 490 años. Para los que no conocen algunos términos, cuando hablamos de exégetas, estamos hablando de intérpretes del texto bíblico, de personas que tratan de dilucidar lo que el texto quiere decir. Esa es la palabra técnica, exégesis. Continuamos. Interpretaciones. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, que la visión de las 70 semanas de Daniel tiene muchas interpretaciones. Y lógicamente no podemos ahora mostrarlas todas, pero vamos a hablarlas o vamos a compartirles a ustedes por lo menos las postulaciones de las más conocidas, de las más tradicionales. Existen varias diferencias entre las interpretaciones cristianas primitivas de las 70 semanas de Daniel y las contemporáneas. Debemos decir que en este estudio trataremos de las contemporáneas. La clasificación que presentamos a continuación es esquemática y posee un valor didáctico que es generalmente aceptable. No discutimos en este estudio variantes relativas dentro de cada una de las escuelas, pero consideraremos 4 de estas escuelas, 2 futuristas y 2 historicistas. Entonces aquí, mis hermanos, yo he querido traer esta parte para que tú sepas en dónde estamos ubicados nosotros. Nosotros realmente estamos ubicados dentro de las futuristas. Y ahora voy a comentarle más o menos cuál es la diferencia. Futuristas simbólica, hablamos de escuelas futuristas, y futurista dispensacional, que es allí donde estamos ubicados nosotros. Para que tú ya, estamos hablando de nuestra iglesia, de la forma en que nosotros hemos interpretado y entendido este tema, que nos vamos a dar cuenta que también hay una interpretación histórico-crítica, y ellos se van más por el tema de la historia, escuelas historicistas y histórico-mesiánica. Esta interpretación histórico-mesiánica
es la que de alguna manera se contrapone, difiere bastante de la futurista dispensacional. Les voy a explicar más o menos cuál es, en términos generales, la diferencia. La diferencia entre la interpretación que nosotros le damos, o sea, la futurista dispensacional, y la histórico-mesiánica, es que ellos, los histórico-mesiánicos, creen y enseñan que las 70 semanas ya se cumplieron en su totalidad, que se cumplieron sin interrupción hasta que se dieron los 490 años. Ellos marcan la última semana, que es la más difícil de interpretar. Ellos la marcan desde la muerte de Jesús y luego la predicación del Evangelio y la persecución que trajo la predicación del Evangelio. Mientras que nosotros, en el entendimiento que Dios nos ha dado, hemos enseñado siempre que la última semana todavía no se ha desarrollado. Ahí, por eso nosotros estamos ubicados allí. Mientras que ellos dicen que ya los 490 años ya se dieron, nosotros decimos y enseñamos y creemos que todavía hay 7 años, o sea, una semana que no ha empezado y que tendrá su punto de partida, que lo vamos a estudiar ahora, pero que todavía no se ha dado, no se ha desarrollado. Entonces ahí está la gran diferencia. Por eso nos ubican en futurista dispensacional, porque nosotros estamos todavía creyendo que parte de la profecía viene hacia el futuro. Vamos a continuar. ¿Para quién es esta profecía? Entonces aquí, mis hermanos, es importante que tengamos clara esta parte. Si no tenemos clara esta parte, va a ser muy difícil entender lo demás. Y no es difícil, yo he tratado de ponerlo lo más claro posible. ¿Para quién es esta profecía? Miremos lo que dice el texto, Daniel 9:24a, la primera parte del verso 24. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le está hablando al profeta Daniel. Ubiquémonos, hermanos, en el contexto de tiempo, en el contexto histórico en el que se da la visión. La visión no se da a uno de los discípulos de Jesús. La visión no se da a Pedro, no se da a Pablo. Estaríamos hablando de los tiempos de Jesús, estaríamos hablando de la vida de Cristo. La visión, la profecía se da en los tiempos de Daniel. Y cuando hablamos de Daniel, estamos hablando, hermano, de por lo menos 400 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Debemos ubicarnos ahí. ¿A quién le está hablando Dios? A Daniel, a un profeta del Antiguo Testamento, por lo menos 400 años antes de Cristo. Por lo menos, y son más, realmente son más de 400 años. Entonces allí Dios le dice al profeta Daniel que estas 70 semanas han sido decretadas, determinadas sobre tu pueblo. ¿Ese pueblo cuál es? Israel. No olvide que los profetas del Antiguo Testamento
Hermano, ellos no recibieron iluminación ni revelación de la iglesia. Por eso usted no ve mencionado a la iglesia en ningún pasaje del Antiguo Testamento. La iglesia era un misterio, era un secreto escondido, que luego nosotros vemos que estaba reservado en Cristo y que luego sería revelado juntamente con la manifestación de la gracia de Dios a través de Jesús. Pero ellos ni sabían que el Mesías iba a llamar Jesús, ni sabían realmente en qué condiciones o bajo qué parámetros vendría Jesús. La mayoría de los judíos esperaban un reino visible, esperaban a un líder, a un libertador que se pusiera enfrente de sus ejércitos o del ejército de Israel para desligarse, para liberarse, independizarse de los imperios que los habían subyugado, que los habían esclavizado. En su momento Asiria, en su momento Babilonia, luego los medopersas, los griegos y en los tiempos de Jesús los romanos. Entonces ellos no vieron la iglesia, ellos no sabían el nombre Salvador, ellos no sabían detalles de lo que sería el proceso de redención. El que más se acercó a los detalles de la redención fue Isaías. Y sin embargo todavía había muchas cosas oscuras en cuanto al plan de redención. Por eso cuando Dios le dice a Daniel, estas 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. O sea, estas 70 semanas se cumplirán para Israel. Allí no hay mención de la iglesia, no está involucrada la iglesia. Y luego, para que no quedara ninguna duda, dice, y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Las 70 semanas son para Israel y son para Jerusalén, capital, no solo política, sino también espiritual, religiosa de Israel. Por eso yo le pongo allí nota importante: las 70 semanas no son para los gentiles, no son para la iglesia. Continuamos. Objetivos proféticos de las 70 semanas de Daniel. Miremos lo que dice el texto, Daniel 9:24b, la última parte del texto. Aquí expresa para qué fue dada esta profecía, qué pretendía abarcar, cuáles eran los objetivos a lograr: para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo, o como dice la Reina Valera, para ungir al santo de los santos. Dentro del tiempo de las 70 semanas ocurrían ciertos hechos relacionados con la venida y la muerte del Mesías. Estos objetivos de la semana podrían dividirse en negativos los 3 primeros y positivos los 3 últimos. Allí se los puse bien para que los relacionemos. Los 3 primeros: poner fin a la transgresión, terminar con el pecado y expiar la iniquidad. 3 objetivos que están enmarcados en lo negativo, porque hablamos de transgresión, pecado, iniquidad. Pero hay 3 positivos, que son traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir el lugar santísimo o al santo. Esos son 3 objetivos positivos. Vamos a quedarnos ahí un rato para compartir con ustedes un poco
¿Qué significa eso? Vamos a ampliar un poco lo que significan esos objetivos proféticos. Poner fin a la transgresión. Otras versiones traducen rebeldía. La palabra hebrea usada es pesha, que combina la idea de rebelión y se refiere al pecado en general y en cada una de sus muchas formas. El término deriva en un verbo, pasha, que se traduce transgredir e involucra quebrantamiento de las reglas religiosas o civiles. Es además la acusación frecuentemente hecha a Israel por su infidelidad al pacto. Vamos a ver algunos textos. Ezequiel 2:3. Entonces me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este día. Isaías capítulo 1 verso 28, Oseas 8:1 también lo confirma. Según la concordancia Strong, el sustantivo pesha significa rebelde a la autoridad de Dios, aplicándose en particular a la idolatría, a la persecución del fiel y a los falsos testimonios. En el presente contexto, el término pesha aparece con artículo definido y por lo tanto posiblemente es una referencia a una situación específica que apunta a la apostasía de Israel. Por eso hablamos de idolatría, hablamos de rebelión, hablamos de apostasía, ir en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor le dice al profeta que estas 70 semanas inician para tratar de ¿qué? De ponerle fin a la transgresión. O sea que Dios está determinado en tratar con su pueblo para sacarlo de la idolatría, para liberarlo de la apostasía. Es interesante cuando uno estudia sobre Israel y uno descubre algo que uno no ve a simple vista. Y es que Israel siempre luchó con el problema de la idolatría. Y parece increíble que un pueblo que fue escogido de una manera especial por Dios, al que ellos llamaban Jehová Dios, o también le llamaban con la expresión el Señor, el Dios Todopoderoso, que ellos tuvieran esta inclinación a ir detrás de otros dioses. Pero usted va a caer en cuenta con esta parte de la enseñanza que una y otra vez el trabajo del Señor era hacerlos volver de su descarrío que se producía por la influencia de los cultos y las divinidades que se habían creado las otras naciones. Acuérdese que el mismo Josué, en su discurso de despedida, les dedica una exhortación amplia a este tema. Él les dice: ustedes deben escoger a quién van a servir. Si a los dioses que adoraron vuestros padres allá en Egipto, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan que ellos le respondieron? Nunca tal cosa acontezca, que nosotros dejemos a Jehová por ir a servir a los dioses de estos pueblos. Pero Josué les insistía, y usted se pone, hermano, a leer, léase toda la historia de Israel, y ellos caían una y otra vez en la idolatría. Por eso Dios tenía que levantar líderes tremendos, hombres que fueron usados por Dios para atraer nuevamente a Israel hacia Dios. Una escena que nunca olvidaremos y que es tal vez una de las más conocidas, es la de Elías en el monte Carmelo y 400 profetas de Baal. Usted sí sabía que esos 400 profetas de Baal, y habían dizque 450 de Acera, todos eran hebreos. Y sin embargo tiene que pararse ungido por el poder del Espíritu Santo para desafiarles. Acuérdese las palabras de Elías: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué está partido vuestro corazón? Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero si Jehová es Dios, ustedes van a tener que reconocerlo este día. Y acuérdense todo lo que tuvo que suceder, porque ellos estaban completamente entregados a Baal y a Acera. Tanto que Elías entró en un desánimo. Y le digo: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Y él pensaba y lo expresó: solo yo he quedado de entre los que invocan tu nombre. Todos los demás se descarriaron. Estamos hablando de Israel, del pueblo escogido por Dios, el que desde el principio les dijo: los voy a hacer a ustedes un pueblo especial, como un tesoro especial para mí. Les voy a dar honra y gloria delante de todas las naciones. Y se manifestó a ellos, hermano, desde el principio, desde Abraham, que es el punto de partida de Israel como pueblo. Desde Abraham, cómo se manifestó en Jacob, que luego recibió el nombre de Israel, y se le dedicó ese nombre a su familia, a las 12 tribus de Israel, que no son otra cosa que los 12 hijos de Jacob. Y ahí nació el pueblo, y Dios manifestándose, y Dios hablando, tratando de convencerlos a ellos, porque Dios, hermano, Dios es tan bueno que Él no escatima esfuerzos por darse a conocer y por convencernos de que Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Así que se dice a través de esta profecía de las 70 semanas que uno de los objetivos era ponerle fin a la transgresión. Se lo voy a decir de esta manera: Dios se propuso: voy a sanarlos de cualquier tendencia a la idolatría. Y de verdad, hermano, fueron sanados. Fueron sanados, hermano. Hoy nadie puede acusar a Israel de ser un pueblo idólatra. Porque, hermano, ellos a través del cautiverio, especialmente el de Babilonia, y todo lo que posteriormente se dio, hermano, Dios los sanó, Dios los libertó. Ellos nunca jamás volvieron a inclinarse a otra clase de Dios.
Gloria al Señor. Israel es conocido ahora mismo en términos de credo, en términos de fe, como monoteístas estrictos. Significa que ellos, hermano, no creen que exista otro Dios, sino el que les ha sido enseñado desde el principio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Ellos no tienen ningún problema con los términos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermano, ellos no tienen problema con los nombres que se le han dedicado a Dios. Ellos saben, hermano, porque Dios se los enseñó y tuvieron que aprenderlo en medio de las persecuciones y los juicios que Dios trajo a ellos. Cuando ellos regresaron de Babilonia, hermano, ellos pudieron haber sufrido de cualquier otra cosa menos de idolatría, porque ellos entendieron que como Jehová Dios no hay otro Dios, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ella, que Dios es uno y uno su nombre. Gloria a Dios. Número 2, para terminar con el pecado. Otras versiones dicen sellar los pecados, cancelar el pecado. Viene de una palabra hebrea, hatam, que tiene 3 significados: autenticar un documento, darle valor o certificar su autenticidad. Aquí tenemos unos textos: Reyes 21:8, Nehemías 9:38. Dar por concluida alguna cosa porque ya no hay más que agregar, Daniel 12 versos 4 al 9. Y asegurar, cerrar, clausurar mediante un sello, Job 9:7, Cantar de los Cantares 4:12. La palabra traducida pecado, hatá, significa errar el blanco, equivocarse, no alcanzar la meta. Indica una acción objetivamente errónea y contraria a la voluntad de Dios, pero sin prejuicio del elemento subjetivo. Job 14:17 dice: sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. Esta expresión que aparece en el libro de Job presumiblemente contiene la misma idea: sellada está en un saco mi transgresión. Es lo que decía el Señor, de terminar con el pecado. Acuérdense que Israel siempre estuvo como cobijado, protegido por los sacrificios. Pero Jesucristo, para Israel, primordialmente. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo Juan a la orilla del Jordán? Cuando vio ese varón que venía después de la tentación en el desierto, y cuando lo vio caminando por la playa del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, no olvidemos que Jesucristo fue manifestado primeramente a su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí es cuando se abre la oportunidad para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Algo negativo para Israel se convirtió en algo positivo para nosotros. Dios, que conoce todas las cosas, Dios que es la sabiduría pura, Él permitió que todo se diera para que nadie se perdiera. No había cómo salvar al hombre gentil, no había cómo salvar las otras naciones si Israel no rechaza. Pero Israel rechaza y Dios se viene a los gentiles para levantar un pueblo para su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
Bueno, ese ya es otro tema, pero se emociona uno. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Para terminar con el pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo el salmista? Dichoso, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones han sido perdonadas. Vean, mis hermanos, yo aprovecho esta oportunidad para decirle algo. No hay nada más grande que hayamos recibido de Dios que el perdón. No hay nada más grande, hermano. Usted puede decir, no, es el Espíritu Santo, es hablar en lenguas, no, es servirle a Dios, no, es el ministerio. No, hermano, nada de eso sería una realidad si usted y yo no hubiésemos sido perdonados. Y no olvide que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los israelitas tuvieron que matar miles y miles y miles y miles de corderos, de ovejas, de bueyes, miles, millones de palominos, porque había que derramar la sangre de un inocente. El famoso sustituto, la propiciación. El que era propicio al pecado de ese israelita, de ese hebreo. Hermano, esa imagen es impresionante. Cuando venía, el más pobre traía un palomino, una palomita, y el más rico traía un buey o traía un carnero. Pero tenía que traer una víctima inocente, para que esa víctima inocente tomara el lugar de él que era culpable. Él venía y confesaba sus pecados. Los pecados de él de alguna manera eran transferidos al animal, que luego era sacrificado en el altar del holocausto y ofrecido delante de la presencia del Señor en expiación por el pecado de ese hombre, esa mujer que estaba presentando el sacrificio. Y él se iba tranquilo y contento porque un inocente había muerto por su culpa. Pero tenía que hacerlo una y otra vez. Cada vez que venía a presentarse delante de la presencia del Señor, había que ofrecer un sacrificio. Pero el Señor les dijo: pero ahora viene el verdadero cordero. Ahora viene el sacrificio perfecto, una sola vez para siempre, para hacer perfectos a los santificados. Dele un aplauso fuerte a Jesús, aleluya, Él se lo merece. Así que Él vino para expiar la iniquidad, para sellar el tema del pecado. Hermano, el gran significado de la frase en el Calvario, consumado es. La obra ha sido terminada. Y luego el apóstol Pablo le dice, hermano, a través de Romanos, le dice a toda la iglesia y a los judíos también: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice él como judío, sino por los de todo el mundo.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. No olvide los objetivos proféticos de las 70 semanas: poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. Esa es la parte negativa. El Mesías tenía que venir a encargarse del trabajo sucio, pero también venía a establecer unas cosas maravillosas: traer la justicia eterna. Otras versiones dicen instaurar justicia eterna, establecer justicia para siempre, traer una justicia perenne, traer la justicia eterna. Esta expresión no aparece en ningún otro sitio de la Escritura. Aquí se une la idea de justicia o rectitud y la eternidad, presentando ambas como provenientes de la voluntad de Dios. Esta misma idea se nos presenta en el Salmo 112, versos 3 al 9. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Con liberalidad me ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Como todos lo sabemos, el hombre no es justo, por eso sí puede ser su justicia. Dios, justicia del hombre a través del Mesías. Jeremías 23:6: en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Romanos 10:4: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe. Hermano, para los que piensan que la salvación no cuesta nada, que la salvación es muy barata, que es solamente meterse a una iglesia cristiana y cargar una Biblia, qué equivocado está la persona que piensa de esa manera. Hay personas que incluso se han llenado de resentimiento y de amargura, porque dicen: es muy fácil uno hacer y deshacer en el mundo y luego meterse a una iglesia. Porque ellos no entienden, ellos no saben que aunque nosotros no hayamos tenido que pagar por esta salvación no fue gratis. Esta salvación es lo más costoso que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros no fuisteis comprados ni a precio de plata, ni de oro, ni de piedras preciosas. A ustedes se les compró a precio de sangre preciosa, la sangre del Cordero Redentor. Aleluya, gloria a Dios. Número 5: para sellar la visión y la profecía. Otras versiones traducen: para que se cumpla la visión y la profecía. Otra versión dice: sellar la visión y al profeta. El verbo utilizado nuevamente es hatán, sellar. El significado de sellar aquí bien puede incluir dos ideas que están acordes con los usos de hatán. En primer lugar, declarar auténticas las visiones y profecías del Antiguo Testamento, o sea, certificar su veracidad a través de su cumplimiento. Qué lindo eso, hermano. Y allí aprendemos cómo certifica Dios su palabra: por su cumplimiento. Por eso el Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Y él dijo, y nada se terminará hasta que no se cumpla, hasta que no se dé lo que está escrito. Ni una jota, ni una tilde faltará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Esta iglesia cree en la veracidad de la palabra. Cree en la veracidad de la profecía. Creemos que todo lo que está escrito ha de cumplirse. Y de hecho, la mayoría de lo que fue profetizado ha sido cumplido al pie de la letra. Gloria a Dios. Hermano, vea, hay especialmente la profecía de su segunda venida, que para muchos es ficción. Y hay algo maravilloso que nosotros podemos usar para llenar nuestro corazón de confianza y de fe. Hermano, cada vez que Dios prometió manifestarse, se manifestó. Él dijo desde la antigüedad que habría de venir a salvar a su pueblo, y vino. Y como dijo el predicador, y si vino la primera vez que había prometido, de seguro vendrá la segunda, porque también lo prometió. Gloria. ¿Cuántos están esperando al Señor? Estamos esperando al Señor. Aleluya. Así parezca una utopía, así parezca un imposible. Gloria al Señor. Pero yo ya les he dicho a ustedes que si hay gente que cree en los extraterrestres y que está esperando los ovnis para que se lleven a las personas y para que haya una invasión extraterrestre, y creen, son millones de personas que creen en eso. Entonces déjenme creer a mí que mi Salvador también vendrá por mí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, no olviden, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir de ojos para salir al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermano, no desconfíe de la profecía bíblica. Sabe que a partir de que se acabó el siglo XX, empezamos el siglo XXI, que entramos en el tercer milenio, al mundo lo sobrecogió. El mundo fue abordado por lo que los psicólogos llaman el síndrome de los últimos tiempos. Si usted no sabía, ya se maneja eso. El síndrome de los últimos tiempos es, hermano, esa zozobra y ese temor que hay en la gente, que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Y entonces, hermano, tomaron gran relevancia todas las profecías conocidas. Hermano, aparecieron. Esto ya no es desconocido. Se han sacado libros, películas, de todo, hermano. Hermano, de las profecías de los mayas, las famosas
profecías de Nostradamus. Y claro, ellos no pueden dejar afuera Apocalipsis. De hecho, así han titulado películas, así han titulado libros, obras. Ya nadie es, hermano, ajeno. Ya todo mundo maneja el tema apocalíptico. Apocalipsis habla de los últimos tiempos, del fin del mundo, del desenlace de esta historia. Esto se ha vuelto muy popular, hermano. Entonces, si la gente es tan creyente, hermano, usted tal vez ha escuchado, hermano, la importancia que le han dado a las profecías de los mayas, a lo que se escribió en las pirámides de Egipto, que dicen que esas pirámides las pusieron o las trajeron los extraterrestres, y todo lo que se habla del famoso Nostradamus, que cosas que se han cumplido, que Nostradamus profetizó la caída de las torres allá en Nueva York, y, hermano, y la gente anda detrás de todo eso y consultando las bolitas de cristal y los astros, porque todo está lleno de mensajes. Hermano, yo le tengo la palabra profética más segura. Aleluya, gloria a Dios. La palabra profética más segura. No se ponga a mirar una bola de cristal, no se ponga a mirar a los astros, no se ponga a creerle a profetas de esta tierra. Créale a la palabra, créale a Dios, hermano. Aquí está la profecía. Aleluya, gloria a Dios. Número 6, para ungir el lugar santísimo. Algunas versiones traducen: sea ungido el Santísimo, se consagre el Santísimo. La expresión Godesh o Godashim significa santísimo o santo de los santos. Si bien se refiere a el lugar santísimo del templo, los varios usos relacionados, por lo menos en ocasión y posiblemente en dos. Levíticos 27-28 dice: sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. Primera de Crónicas 23:13. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y bendecir su nombre para siempre. El acto de ungir, Mashach, de donde proviene Mesías o ungido, tenía un sentido religioso. El propósito de consagrar a un rey o a un sacerdote o a un profeta para el servicio del Dios de Israel. Esa es una de las connotaciones de ungir al santo o al santísimo. Y segunda de Samuel 12:7, entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Éxodo 29 versos 5 al 7. Y pondrás sobre Aarón, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Isaías 61:1. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Acuérdense que esto termina con el ungimiento del santo. Y eso está hablando, hermano, exactamente del cumplimiento de la profecía, cuando Jesucristo mismo se presentó en el templo y tomando el rollo del pedazo de Isaías, leyó esta porción: por cuanto me ha ungido Dios, y luego cerró el rollo, lo entregó al sacerdote y le dijo a todos: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos vosotros. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Yo soy
Yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el enviado. Aleluya. Concluimos pues que la expresión se refiere a consagrar al Señor una persona, como por ejemplo el santuario interno del templo. Es claro por el contenido y además por el contexto que estamos frente a una profecía mesiánica. Las metas fijadas son muy similares a las asociadas con el reino de justicia de los últimos tiempos, o sea, del siglo venidero. Vamos a dejar hasta ahí esa parte, mis hermanos, pero esos eran los objetivos de la visión de las 70 semanas. O sea, Dios se propuso, ese era el plan de trabajo del Señor. Eso es lo que voy a lograr en estos 490 años, 70 por 7, poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo, o ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. A partir de allí vamos a poner entonces la línea de tiempo. Vamos a terminar con ese cuadro, porque es muy difícil entenderlo si usted no lo puede ver. Entonces vamos a poner allí. Agradezco a los hermanos de CON Audiovisuales. Tenemos al pastor David atento con toda esa parte. Vamos a ir soltando. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, aunque no es lo más prudente, porque hermano, ir rápido con un tema de esto, usted queda. Vamos soltando la línea de tiempo. Gloria a Dios. Creo que era la 53, creo. Esa, muy bien. Vamos a ir soltándola. Mis hermanos, las 70 semanas, atención, usted va a ir mirando aquí, le va a ayudar mucho. Porque ahora sí vamos a hablar, bueno, esos 490 años, ¿dónde están representados? Vamos soltando la línea. Total de la profecía, 70 semanas de 7 años cada una. 7 años cada semana. Total o igual a 490 años. Vamos, ¿cómo se desarrollaron? El texto dice que primero se iba a dar una parte que era de 69 semanas, de 7 años cada una, desde la segunda orden de Artajerjes, 483 años antes de Cristo, para la venida y eliminación del Mesías. Vamos a mirar allí cómo se divide esas 69 semanas. 7 semanas de 7 años cada una, 49 años, que se tomaron en la reconstrucción, allí lo tenemos, de Jerusalén, después de la segunda orden de Artajerjes. El hermano Mauricio leyó un texto y me pareció importante para ahora retomarlo, que dice que Nehemías servía como copero del rey. Y dice inmediatamente, vamos allá a ese texto porque me parece interesante que usted vea que no nos estamos inventando pues nombres. Nehemías capítulo 2 dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: porque está triste tu corazón. Ahí tenemos una conversación con este personaje que aparece ahí. Porque el texto dice, hermano, que desde la orden dada por el rey Artajerjes, hermano, hay y la reconstrucción de Jerusalén y sus muros, hay 7 semanas
de 7 años cada una, 49 años. Entonces ya vamos con 7 de las 70. Luego vienen un periodo de 62 semanas de 7 años cada una desde la reconstrucción de Jerusalén, igual 434 años para la venida y eliminación del Mesías. Acuérdense que estamos hablando que la profecía fue dada, por eso se llama profecía o predicción, palabra futura. Todo esto no había sucedido. Ahí es donde está, hermano, lo interesante del tema. Que esto se da a través de Daniel antes de que sucedan las cosas. Pero luego terminan sucediendo y ya la historia nos arroja a nosotros la evidencia de lo que estábamos hablando, de sellar la visión y la profecía. O sea, hacerla evidente, confirmarla, de que Dios no habla por hablar. Y exactamente, hermano, desde la orden dada por Artajerjes hasta la reconstrucción de los muros, hay 7 semanas, 49 años. Eso es comprobable en la historia de Israel. Luego se abre un periodo de 62 semanas de 7 años, desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Por eso vamos a volver otra vez ahí a Daniel. Aquí tranquilo que con este cuadro vamos a terminar. Vamos a volver a la profecía de Daniel. Capítulo 9. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esas 7 semanas fueron 49 años de la reconstrucción de Jerusalén y luego 62 semanas hasta la muerte del Mesías. Dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces ahí vamos, hermanos. Y todo eso se cumplió, hermanos. Ya las cuentas, vamos a necesitar otra clase para que hagamos cuentas con números, con fechas, y todo es comprobable. Pero aquí les estoy mostrando este gráfico para que ustedes tengan una visión de lo que son las 70 semanas. Continuamos. Aquí se abre entonces en lo que nosotros, hermano, creemos, que dijimos que somos futuristas dispensacionales. O sea, nosotros creemos en que hay una semana que todavía no se ha cumplido. Mire, los históricos mesiánicos, ellos dicen, es imposible. ¿Por qué los dispensacionales hacen ese corte en las 69 semanas? No pueden hacer eso. Ellos dicen, no pueden hacer eso, porque eso sería como cortarle unos centímetros a 1 metro y meterle ahí. Bueno, esos son recursos que ellos usan, como si las cosas de Dios fuesen así naturales, como si fueran naturales, hermano. Mis hermanos, acuérdense, desde el principio yo le dije, para entender esto necesitamos entender que la visión de las 70 semanas son para Israel y para Jerusalén.
Entonces, en el momento que de la muerte del Mesías, que lo tenemos ahí, a las 69 semanas, ¿qué pasó? Bíblicamente dice que Israel fue desechado, abandonado. Dice que Dios lo dejó. O no Dios, ellos rechazaron a Jesús. Ellos rechazaron a Jesús. Pero el profeta dice, por un breve tiempo te abandonaré. No tengo la cita ahora, pero usted la puede ubicar. Por un breve tiempo te abandonaré, pero luego te recogeré con misericordia. Gloria al Señor. Y ese breve tiempo en que Dios abandonó a Israel, ya van casi 2000 años. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Él habita en la eternidad y el tiempo no le afecta. Para Dios no existe ayer o mañana. Él vive en un eterno presente. Por eso Él es el gran yo soy. El gran yo soy es el eterno presente. El tiempo es un factor para el hombre. Nosotros sí nos afecta el tiempo, a Dios no. Por eso Él es el eterno. El mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso Él es Dios. Entonces nosotros no deberíamos de ponerle tropiezo o problema a la interpretación que porque Dios abre un intervalo que se le llama aquí intervalo, que o el tiempo de la iglesia, mientras que se cumple algo que enseña el apóstol Pablo. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque despreciaron el conocimiento de Jesús. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que, hermano, vea, hay parte de los objetivos proféticos de las 70 semanas que todavía no se han cumplido en Israel. Escuche que aquí está hablando de la justicia, de los objetivos que hablamos. Le repito el texto. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia por el tema de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos, hermano, parte de lo que estamos tratando de dilucidar. El apóstol Pablo dice: cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Ayuden por ahí a buscar ese texto. La plenitud de los gentiles. Cuando se cumpla, cuando se complete la obra entre los gentiles que se llama iglesia
o sea, usted y yo. Entonces dice el texto, Dios se volverá a Israel. ¿Por qué se tiene que volver? Porque Él se fue. Él se fue de Israel. En este momento, hermano, Dios tiene un trato específico, personal, con la iglesia, no con Israel. Ve, hermano, permítame hacer esta reflexión. Para mí, Israel, hermano, va impulsado solo por el cumplimiento de los tiempos. Hay cosas que tienen que darse allá de manera natural. Israel viene cumpliendo unos procesos, pero Dios todavía no se ha vuelto a ellos. ¿Lo tenemos? 11:25. El remanente de Israel, la salvación de los gentiles. Vamos a mirarlo ahí. La restauración de Israel, gracias. Todo el capítulo 11, léaselo. Capítulo 11, pero vamos a leer solo el 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando con nosotros, con la iglesia gentil. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí estamos hablando, hermano, este texto es importantísimo. Gracias, muchachos. Es importantísimo porque aquí vemos a Dios retomando los objetivos proféticos de las 70 semanas en Israel. Mire que el apóstol Pablo dice que la restauración de Israel, para establecer la justicia, para sellar definitivamente la profecía y la visión, para confirmar al profeta, en este caso a Daniel. Ve, hermano, que Daniel está como esperando la confirmación de lo que Dios le mostró y él compartió a través de la profecía. Gloria a Dios. Pero él la va a confirmar, porque dice el apóstol Pablo que Dios se volverá a Israel, vendrá para salvarlo, como está escrito. Dice: apartará de Jacob la impiedad y hará un pacto con ellos cuando quite sus pecados. Verso 28. Así que así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, o sea, la iglesia. Vea, hermano, es lo que dijo Pedro. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. No erais nación santa, no éramos templo para culto a Dios, pero ellos se hicieron enemigos por causa nuestra. Ellos rechazaron a Jesús. Para ellos Jesús es un falso profeta. Y sin embargo nosotros lo recibimos, lo que vino para ellos, el pan que era para los hijos. Aleluya. El pan que era para los hijos terminó sirviéndosele a los perrillos. Acuérdese de la mujer sirofenicia. El Señor le dijo que no tengo nada contigo, mujer. Yo no he sido enviado a los gentiles, yo he sido enviado a los hijos de Israel. Aleluya.
El pan que traigo es para ellos. Pero ella, hermano, iluminada en ese momento por la misma presencia de Jesús y la fe que nació en ella, le digo: sí, Señor, eso es verdad. El pan es para los hijos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y ella lo que estaba diciendo: yo sé que yo soy como un perrillo, que yo no pertenezco al pueblo al cual tú fuiste enviado como profeta. Pero si dejas caer algo, si dejas caer algo para que mi hija se sane, no te estoy pidiendo que me recibas como una hija, aunque yo sea como un perrillo. Déjame caer gracia, déjame caer de tu misericordia para yo suplir mi necesidad. Pero hermano, eso no fue lo que sucedió. El Señor terminó sirviendo el pan a los perrillos, a los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel se endureció, porque Israel rechazó. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermano, voy a tratar de terminar. Yo les dije a ustedes 1:30. Ese intervalo que aparece ahí, que dice era de la gracia, que podía ser también la era del Espíritu Santo derramado en la tierra, o de la iglesia. La era de la intervalo se abrió. Era un misterio para Israel, sigue siendo un misterio. Y después de eso allí, entonces comenzará la última semana. Abrámosla por favor abajo. La última semana en la línea del tiempo, después de la muerte del Mesías, en un intervalo que el profeta no vio, porque la iglesia, ellos, no era para ellos, hermano. Gloria a Dios. El apóstol nos llama a nosotros el Israel espiritual, que es un privilegio, hermano. El Israel espiritual, dando a entender que hay un Israel terrenal, material, que son ellos, pero nosotros somos el Israel espiritual. Somos el pueblo que Dios está usando y seguirá usando para traer al celo a Israel. Gloria al Señor. Porque, hermano, vea, nosotros resultamos recibiendo a uno que nació en Judea. El mismo Señor le dijo a la samaritana: porque la salvación viene de los judíos, porque fue en Belén que nació el Salvador. Porque ellos eran los dueños de todos los derechos. Eran los dueños de todos los derechos, y se lo voy a leer rápidamente. Porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él tenía que venir por ahí, porque ahí estaba toda la plataforma de la redención a través de Israel. Gloria a Dios. Por eso el mismo Señor dijo: la salvación viene de los judíos, porque Él nació siendo un judío, humanamente judío. Gloria al Señor. Nosotros, hermano, la iglesia, usted no encuentra la iglesia en el Antiguo Testamento, no la busque. Los profetas indagaron, diligentemente escudriñaron a qué persona estaba apuntando.
todas esas glorias que vendrían después de los sufrimientos del Mesías, y les fue revelado. Simplemente se les dijo: no es para vosotros, no es para vosotros, no es para vosotros. Entonces, ¿para quién? Era para nosotros, era para la iglesia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ese intervalo, ahí estamos, hermano. Pero hermano, esto para que sirva de exhortación a todos. El tiempo de la iglesia, hermano, por lo menos en este intervalo, el tiempo de la gracia no será para siempre, porque el Señor tiene que completar un trabajo aquí, cerrar aquí, para volver a abrir allá. La última semana Él tiene que abrirla con Israel otra vez. Aleluya. Por eso nosotros creemos que la última semana es la restauración de Israel. La última semana, veas, semana 70, 7 años después de guerra que habrá aquí, hermano, vendrá lo que dice el texto: un príncipe que hará un pacto de paz con el mundo de 3 años y medio. Luego se rompe el pacto, lo que nosotros hemos descrito como el anticristo quitándose, hermano, la máscara y mostrándose como es. El misterio de la iniquidad, el mismo Satanás manifestado en carne, porque el diablo siempre ha tratado de imitar todo lo que hace Dios. Así como Dios fue manifestado en carne, Satanás se va a manifestar en carne. Y entonces vendrá la segunda mitad de la semana, 3 años y medio de gran tribulación. Y después de eso, entonces, hermano, terminando esos 7, por eso nosotros creemos firmemente que lo que va a marcar el inicio de la última semana será el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia es la plenitud de los gentiles. Es la obra completada de la iglesia. Lo creemos con el corazón. Aleluya. El Señor va a perfeccionar su obra. No olvide, hermano, que Dios va en algún momento va a poner lo que le falta a esta iglesia. Como decía uno de nuestros pastores, hermano, esta iglesia ya está en un tiempo de pura obra blanca. Hermano, ya Dios le está dando los últimos retoques a este edificio, a esta obra que se llama iglesia. Aleluya. No estamos en tiempo de poner fundamentos ni cimientos, ni de construir o levantar más muros. Yo creo que Dios le está dando el retoque, hermano. Está poniendo la pintura a esta obra que se llama iglesia. Y cuando ya esté lista, Él va a venir por ella. Y cuando se la lleve, entonces Él dice: he terminado. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y después de eso, otra vez Israel arranca la última semana. 7 años, hermano. 3 y medio de paz, 3 y medio de gran tribulación. Y luego vendrá, hermano, lo que se llama la famosa guerra de Armagedón, que es el esfuerzo del anticristo y los ejércitos de las Naciones Unidas por evitar que ese que viene, que ellos dirán que es un extraterrestre, pero no es otro que Jesucristo con los santos de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. La segunda venida del arrebatamiento de la iglesia a su segunda venida no serán sino 7 años, la última semana de Daniel. Y de ahí para allá la historia es gloriosa, hermano. El reino milenial, el reino de Jesucristo en esta tierra con su iglesia y con toda su generación. ¿Quién la contará? La generación que Él ganó, ¿quién la contará? Aleluya. Ahora parecemos pocos,
Pero la Biblia dice, léase Apocalipsis capítulo 4, serán millones de millones vestidos de ropas blancas, o sea, santos, limpios delante de Dios. Aleluya. Estemos en pie, por favor. Hermano, esa es otra evidencia de por qué debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. El Señor tiene una semana ahí que tiene que soltar, hermano. Tiene que soltar. Y no la va a soltar antes de que no se lleve a su iglesia. No la va a soltar. Porque el Señor le dice a la iglesia, Apocalipsis 4:11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la ira que vendrá sobre la tierra. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cuán agradecidos debemos estar, hermano. Ahora usted va a levantar las manos y dele gracias a Dios. Esto aquí fue como a toda carrera, pero creo que algunas cosas usted logró captar y por el Espíritu entender lo maravilloso que ha sido Dios. La obra de Dios es impresionante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Ahorita. Gracias, pastor.